Hola, buenas noches, noche de miércoles a jueves. Por cierto, recuerden que mañana estaremos en Canarias a las 6:30 en Tenerife. Lo intentaremos transmitir en directo por Twitter. Recuerden, en la península, las 7:30. Ya saben, aquello del cambio horario que siempre no debemos olvidar cuando estamos en Canarias. Hoy un día donde pues siguen sucediendo las cosas con esos WhatsApps. Hoy vamos a intentar ampliar a más temas. Recuerden que el lunes pues fue prácticamente exclusivo del tema, o el domingo, ya no nos acordamos del tema de WhatsApps. Al día siguiente abrimos un poco la perspectiva. Ayer volvimos a cerrar exclusivamente los WhatsApp y hoy volvemos a abrir la perspectiva, no porque haya menos cosas, que hay muchas, sino para intentar no centrarnos solo exclusivamente en ese tema que creemos obviamente de capital importancia. Hoy obviamente vamos a empezar con los WhatsApps, vamos a empezar con los últimos, con eso donde aparece incluso ahora ya Nadia Calviño, en información que van a ver en las próximas horas, con la ampliación a nuevos medios que hablábamos ayer, y pendientes de esas declaraciones de Ábalos donde nosotros insistimos, lo único que ha hecho Ábalos es subirse al carro. Él ha dicho, tras confirmarse que había mensajes posteriores, digamos, a los que están en el depósito de la UCO, obviamente esos mensajes posteriores solo podían provenir de él, y él dice que, bueno, que había autorizado el distribuirlos. Queda claro que los anteriores parecen no estar bajo su control, que fueron los primeros que aparecieron, y queda claro que los anteriores llegan hasta el 2016, época, recuerden, donde el presidente Sánchez pues irrumpió en el Congreso del PSOE y se subió a la Secretaría General tras su expulsión. Podrían ser interesantes. Conversaciones del 16 hasta el 21 aproximadamente que no están en poder de Ábalos. Ábalos, al ver que salen, no acaba de tener muy claro qué posición tomar, se sube al carro filtrando datos posteriores, y todo eso lo que nos está diciendo es que Ábalos intenta aparentar un control de la situación que es obvio que no tiene, por lo que está demostrando obviamente a quien tenga calma y tranquilidad es que está débil, muy débil. Han salido hoy temas de Calviño, vamos a hablar de esos pendientes también, ojo, del nuevo informe de la UCO que parece que va a afectar a más cargos del PSOE, y unos informes de la UCO no son obviamente unos WhatsApps filtrados. Hablaremos también de eso. Luego nos iremos a esa cosa que a muchos ha sorprendido, esa denuncia de manos limpia ante la Fiscalía por decir sobre la violación de la intimidad de Pedro Sánchez. Aquí vamos a ser muy claros y muy rápidos sobre este tema. Solo puede una persona perjudicada hacer una denuncia de este tipo. No vamos a hablar más del tema. Bueno, hablaremos cuando llegue el momento, quiero decir, pero para que vean que a veces hay que intentar filtrar bien las informaciones, porque parece claro que no todo el mundo tiene el control de las cosas. Hoy ha habido, por cierto, sesión de control, donde ha habido un poco más lo de siempre, vamos, los insultos, las cosas, Sánchez que obviamente no ha respondido a nada, Feijóo que se ha envalentonado durante un rato, pero bueno, tampoco han aportado muchas cosas, la oposición está en el plan que está. Saltaremos que en ese mismo pleno pues se ha hablado del apagón, donde han dicho que parece que empezó en Sevilla, Granada, Badajoz. Está claro, han descartado el ciberataque, como había descartado, por cierto, el CNI hacía unos días. Está claro que el gobierno ha mentido, pero bueno, creo que eso tampoco es ninguna novedad para ustedes. Luego nos iremos a hablar de esa petición de las partes en el tema de David Sánchez. Te piden 3 años y devolver el dinero, para que luego digan aquello que decía el presidente, de que esto no va a ningún lado, no sé qué, no sé cuánto. Pues oiga, pues 3 años, pues puede ser algo grave. Saltaremos de ahí fuera de España. Putin ha dicho que no va a Estambul. Bueno, en fin, nosotros saben que con Putin no nos gusta mucho el polonio, no nos vamos a meter, pero entendemos que es una decisión, pues, ¿qué quieren que les diga? Seguramente en su posición la más adecuada. Y hemos dejado para el final esa noticia que también ha surgido en el Congreso, esa definición de Israel por parte del presidente Sánchez de Estado genocida, que ha supuesto pues la convocatoria a la embajadora española en Israel por parte del gobierno israelí para pedir explicaciones. Son palabras que no se entienden, son palabras de una persona fuera de sí.
Por último, les recordaremos que mañana a estas horas ya habremos acabado la conferencia coloquio en Tenerife, donde vamos con el señor Elías. Estaremos allí a las 6:30, Hotel Taburiente. Estamos muy satisfechos de todo el mundo que se ha apuntado, nos ha sorprendido, les digo la verdad, esperamos que puedan venir todos. Sabemos que ir a unas islas, pues como nos pasa en Mallorca, es un reto muchas veces porque no es, digamos, un territorio formado por diversas islas y no todo el mundo puede venir y a veces tienes que reducirlo, digamos, a la isla mayor, en este caso en Baleares a Mallorca, aquí en Tenerife. Pero bueno, creemos que puede ser interesante. Recuerden, 6:30, lo intentaremos dar en Twitter en directo, será a las 7:30 hora española, no se nos despisten, y va a ser el formato habitual donde va a haber preguntas, que creemos que mañana va a haber muchas preguntas, e intentaremos que si algún oyente que nos esté viendo por Twitter quiere hacer alguna pregunta, recopilarlas, intentar contestar en tiempo real. Vamos a ver si lo conseguimos hacer. Es un viaje largo a Tenerife, nos vamos mañana a la mañana, pero bueno, vamos con optimismo. ¿Qué menos podemos decir? Y el sábado, recuerden que también con la misma idea nos vamos nuevamente a Zaragoza, en este caso a las 6 de la tarde en Delicias. Tienen la información, como siempre, en la sección de comunidad del canal y la recordaremos mañana en Twitter o de aquí unas horas. Pues si les parece, empezamos hablando de todas las novedades que ha habido hoy sobre el tema de los WhatsApps, que principalmente se podrían sustentar, vamos a decirlo así, en esas declaraciones de Ábalos a la sexta. También ha hecho declaraciones al Independiente. Ábalos parece que le gusta más la popularidad que aquello del típico chupa-chup en la puerta de una escuela, porque cada vez que ha hablado, pues parece que dice cosas diferentes, vamos a decirlo así. En la sexta lo que dice es que reconoce que esas filtraciones podrían ser suyas, especifica que son suyas, y aquí vienen las peculiaridades, las de más adelante del 2021, que es cuando la UCO toma posesión, digamos, del USB del señor Koldo, y en el fondo viene a decir que es un poco complementar las otras, vamos a decirlo así finamente, el señor Ábalos. Algunos ven en eso un método de chantaje del exministro, otros ven un método de presión, y nosotros les vamos a intentar explicar algo, creemos, más sencillo. La situación, y no por volverla a explicar, la resumimos hace semanas. Ábalos puede ser pieza clave, pero también puede convertirse en un personaje débil, muy débil en toda esta trama. Y explicamos por qué. Porque Ábalos depende obviamente del presidente Sánchez. Hasta ahí creo que todos estarán de acuerdo. Pero en el momento que Ábalos pierda el control, como ahora, pues se pone en una situación complicada. ¿Y cuándo pierde el control Ábalos? Pues obviamente cuando por alguna causa el presidente Sánchez pueda ser imputado. Porque esto al final es como las fichas de dominó, que en el caso de Ábalos, por cierto, también complementa con otros. Seamos claros, si Ábalos habla, Aldama no pinta nada. Si Ábalos habla, Koldo no pinta nada. Esto es como esas piezas que decíamos del dominó que van cayendo. Pero es que si Ábalos habla, si Sánchez cae, Ábalos no pinta nada. Y Ábalos, al darse cuenta de que alguien, sin identificar, vamos a dejarlo así, ayer ya explicamos demasiadas cosas, si alguien sin identificar dispara directamente al presidente Sánchez, él no pinta nada. Porque él ha expuesto toda su fuerza, obviamente, a ese acuerdo con Sánchez, y en el momento de que Sánchez cae, ¿a quién le importa Ábalos? ¿A quién le importa Ábalos? Y lo único que ha hecho Ábalos es subirse al carro de las filtraciones, aprovechando que esos dos USBs del señor Koldo en posesión de la UCO, pues llegan hasta el 2021 para ampliar la información hasta el 2023 con informaciones no trascendentes, más propias de marujeo, también hay que decirlo así, pero que sirven para poner en entredicho la figura del presidente y sirven como aviso al presidente de que hay muchas más cosas pendientes de decir. Recuerda además, Ábalos, que en esos USBs hay conversaciones grabadas desde el 2016.
¿Sí? La época aquella donde en teoría iban en coche circulando por España y mostrando lo bonito que es España, suponemos Ábalos de puticlub en puticlub, pero bueno, eso es otra historia, que eso ya sería gracioso, imagínense, que en alguna conversación aparece Sánchez y Ábalos comentando puntuaciones de cosas de esas, sería cuanto menos divertido, no por ningún escándalo, porque obviamente en casa del señor Sánchez ya tiene muy claro cómo es el personaje y no se van a escandalizar por una cosa más, pero lo cierto es que esa posición de Ábalos lo que nos está diciendo, y ojo, aquí vamos a ir a contracorriente a lo que están diciendo muchos medios hoy, ya saben que nos gusta mucho explicar otras historias, es que lo que pretende Ábalos es aparentar control de la situación. De cara, seguramente, a muchos medios y a muchos oyentes, pues esa es la sensación. Ábalos está controlando todo, filtra esto, justo filtra esta frase, filtra lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, vamos a decir dos cosas evidentes. Si Ábalos fuera el filtrador, jamás hubiera filtrado que él da la idea de pactar con el independentismo y abre la vía al contacto con el independentismo. Jamás lo hubiera planteado. Si él fuera el filtrador, jamás hubiera planteado ciertas relaciones con algunos ministros con los cuales tenía cierta buena relación. Hubiera explotado otros ministerios. Y todo eso nos lleva a una reflexión interesante, y es que Ábalos estaba tranquilamente, lo tranquilo que se puede estar con todas las causas que tiene encima, y de repente ha visto que alguien ha filtrado informaciones que él no tiene bajo control. Y que esas informaciones, a su entender, que por cierto Ábalos tiene criterio político, a su entender, pueden llevar a la caída del presidente Sánchez. Y Ábalos hace una cábala muy rápida y se pregunta, si cae Sánchez y mi única certeza de supervivencia es ligarme a un Sánchez presidente, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? Y es obvio que Ábalos, si cae Sánchez, queda en el olvido. Por cierto, de la misma manera que Aldama queda en el olvido si cae Ábalos. Excepto que sea Aldama quien tire a Ábalos, obviamente. Pero si Ábalos acaba hablando para tumbar a Sánchez, Aldama no es nadie. Por mucho pacto que tenga, y Koldo tampoco. Esto al final es aquel juego del palillo largo. El que coja el palillo más largo se va a salvar. Y obviamente hay uno que no puede coger el palillo largo, porque imaginarán que Sánchez, ¿a quién cojones va a denunciar? A nadie, a su mujer, en fin, cualquier cosa, es Sánchez. Pero está claro que no. Y eso nos lleva a reflexionar que Ábalos está en una posición cada vez más débil. Y en las posiciones débiles saben que en estos temas hay dos formas de actuar, o la compasión, que algunos pensamos que al personaje hipócrita, falso, putero, corrupto, etcétera, etcétera, pues compasión, ¿qué quieren que les diga? Uno puede tener compasión por un pobre desgraciado, no por Ábalos. Pues aquello de ni una taza de café. Y aquellos que han movido todo este escenario son muy conscientes de que Ábalos ahora empieza a ser débil. Y fíjense que esto funciona, como hemos dicho, como esas fichas de dominó. Y pónganse ustedes durante unos minutos en la cabeza de Ábalos. Sabemos que es complicado, porque claro, tendrían que estar pensando ahora dónde tienen el puticlub más cercano, y no es el caso. Pero pónganse en la cabeza de Ábalos por unos segundos, en la cabeza nerviosa de Ábalos. Se están jugando muchos años de cárcel. Hablamos de más de 20 años, aparte del estigma social que se pueden imaginar, por mucho que tenga la tarjeta VIP de esos lugares, pero se están jugando 20 años de cárcel, es decir, una persona con la edad que tiene Ábalos, pues seguramente, con alguna indulgencia y todo lo que quieran, pero seguramente acabar su vida en la cárcel, sin disfrutar obviamente de todas las cosas que tiene o posee. En esa situación, pónganse ustedes, les brindan la oportunidad de que su jefe empieza a tambalearse. Y le hacen llegar, José Luis, opción A, te quedas con Pedro
y no serás nada para Pedro. Ya saben cómo se las gasta Pedro cuando necesita liberarse de alguien. O 2, empiezas a cooperar para fulminar a Pedro. Y en esa situación donde llega Ábalos, pues tiene obviamente dudas. Ábalos duda de cuál es el mejor camino y está un poco a la expectativa, pero fíjense lo que hace. Está a la expectativa de esos mensajes entre el 16 y el 21, pero para no dejar insatisfecho a alguien, lo que hace es añadir filtraciones de más adelante, como un poco jugando al doble juego, ¿no? Aquello de, no sé si voy a tirar a Sánchez o no, de momento saco la patita. Y intenta, transformar el relato donde él es un perdedor débil en algo así como donde él es la mano que mece la cuna. Y aquí partimos de algo que hoy he comentado más de un medio, que lo que no muestra todos estos WhatsApps del presidente Sánchez es que es un tipo mediocre. Y además Sánchez tiene un problema ahora, que es un tipo mediocre que ya no tiene compañía. Recuerden que en uno de los WhatsApps se ha desvelado, y esto es de hace años, que de sus 1000 asesores resulta que habla con un supuesto amigo de hace muchos años. O sea, no se fía de nadie de los que ha contratado, y a día de hoy todavía menos con todas estas filtraciones, porque Sánchez es consciente de que esto, uno, no sale de la UCO, lo decimos con todas las palabras, y tras lo de hoy, es consciente que no sale de Ábalos. Y Sánchez al final, miren, Sánchez será todo lo que sea. Lo podemos criticar más o menos, pero lo que ha demostrado es que tiene una capacidad de resistencia brutal. Pero también que cuando ve una situación perdida, es consciente que no tiene recorrido. Y ahora mismo, la situación de Sánchez es quizá más compleja que la de Ábalos, porque con lo de hoy Sánchez sabe que por mucho que negocie con Ábalos no pinta nada. Y el grave problema que tiene Sánchez en este momento, como tenía aquel coronel, si se acuerdan, es que no tiene quien le escriba. Y si tú no tienes quien te escribe, ¿con quién cojones vas a hablar para solucionar tu problema? Y es cierto que Sánchez ni su entorno saben todavía de dónde sale toda esta historia. Que los medios susurren al oído de quien sea que esto es Ábalos porque lo ha dicho. Bueno, los medios ya saben cómo se han portado estos años. La inteligencia nunca se ha perdido por allí. Incluso, como hemos comentado en algunos de los WhatsApps, se están transmitiendo mensajes claros y contundentes que no están entendiendo los medios. Se dedican a transcribir las cosas, luego eso sí, salen en la tele y dicen, uy, hemos confirmado las cosas, en fin. Yo también he confirmado que mañana vuelo a Tenerife, cosas básicas, elementales, pero les falta esa picardía a los medios, porque al final la situación de este país se ha llegado obviamente por la dejadez de la clase política y por la dejadez de los medios. Si unos son incompetentes, los otros también déjalos ir, en su mayoría, que hay excepciones. Y está claro que Ábalos se ha subido al carro para aparentar control, pero está débil. Y esa debilidad, curiosamente, pone más nervioso a Sánchez, porque Sánchez no le cuela la historia de Ábalos, alguno quizás se la creerá, y todo nos lleva a ver cuál es la maniobra del inductor, barra inductores si quieren, porque esto al final siempre es muy divertido, y qué tipos de mensajes van haciendo. Ayer recordarán que explicamos que esto tiene aire de ser algo personal, algo muy personal. Y como tal, y miren, podríamos decirles que está bien a veces mirarse estas series americanas, ¿saben? Estas de asesinatos y estas historias que aparecen mucho en la tele. Porque una de las cosas que aprendes en la vida es que si tú tienes algo personal, tienes dos maneras de liquidar el tema.
y perdón por ser tan directo, una, pues oiga, lo liquidamos en 2 segundos, pim, pam, pam, se acabó la historia, y dos, ser cruel con aquel al que quieres hacer daño. Hacerlo lentamente, poquito a poquito, haciéndole sufrir. Y si se dan cuenta, esto es un escalonado de situaciones que se van filtrando a los medios en plural, poco a poco, eligiendo personajes claves. Fíjense que de momento no ha salido Marlaska, pero ha salido Robles. Ya explicamos ayer el motivo. Que esto, como dijimos y saludamos a esa gente que nos escucha, es como subirse a una montaña, pegar un tiro, bajarse y decir, trabajo hecho. Pues eso es lo mismo. Poco a poco, los mensajes se van transmitiendo. Y es muy curioso, porque las interpretaciones pues nos llevan a situaciones dispares. Fíjense que cada nombre que debe aparecer en los textos hay que analizarlo. Y hoy es muy curioso porque quien haya leído todas las informaciones completas del mundo, o qué diario va sacando informaciones más sesgadas, Voz Populi está más centrado ahora en el tema del informe de la UCO, que hay que estar muy pendiente porque no es lo mismo la UCO que obviamente unos WhatsApps, y el debate, se está centrando en los temas de la Moncloa, más de investigación, podríamos decir, que de filtración. Pero en la filtración hay un tema que hoy se habrán dado cuenta algunos, que se está hablando del tema de Mañueco, y ha aparecido sucintamente un nombre que en principio no pinta nada. No ha aparecido en los WhatsApps, ha aparecido exclusivamente en el texto del diario, que es el exdiputado Pablo Cambronero, donde se le ha asociado, curiosamente, algo que está claro que no era. Se ha hablado de el ejemplo, comparando con el tema de Castilla y León de tránsfugas, cuando Pablo Cambronero, recordarán, no pasó de un partido a otro, pasó de un partido al grupo mixto, y no es un tránsfuga en el sentido estricto de la palabra, como podían ser los que pretendía comprar el Partido Socialista en Castilla y León. Pero algunos se preguntan en voz alta, ¿por qué aparecen nombres puntuales? Y algunos entienden que toda esa disparidad de nombres en sus situaciones claves transmiten mensajes. Transmitió mensaje el hecho de un nombre que colocó Ábalos al presidente, que por cierto ha pasado desapercibido, no lo hemos visto entrevistar en ningún medio. Sorprendió a muchos y se centraron en el tema de la pájara de la señora ministra de Defensa, sin darse cuenta de que esa reflexión es prácticamente el único insulto que hemos visto. Bueno, luego tenemos a Pablo Iglesias, pero eso ya es una ira personal del tema de maltratador. Pero lo de la pájara, pues hay más mensajes de la señora Margarita Robles, y es un claro acta en referencia a su negativa a avanzar en la presidencia del gobierno en aquellos primeros meses de la pandemia. Todo tiene su causa, todo tiene su explicación, y que nadie se crea que los mensajes van disparados sin concepto. Está muy bien hilvanado, está muy bien pensado, y está pensado con ese aire de tortura personal dirigida al presidente Sánchez. Y son conscientes además de que Ábalos en esa situación pues o se monta en la ola o puede quedar fuera de juego. Y a todo esto, que mañana habrá más, y habrá más, y habrá más, ya les decimos, pues se hace curioso. Porque en este frente mediático pues ha salido una situación de esas novedosas en el frente judicial. Ya ha sido que el sindicato Manos Limpias pues ha denunciado ante la Fiscalía, ante sorpresa de muchos, pues esos WhatsApps de Sánchez. Algunos no han entendido la maniobra, otros han entendido que es un poco para intentar ponerse al mando de la situación, considerando que es un ataque a la privacidad del presidente. Hasta aquí todo el mundo podemos interpretarlo mejor, peor, hoy es una estrategia, es una táctica compleja, pero claro, algunos obvian de que las tácticas están muy bien, pero cuando cumples la ley y cuando cumples
las cosas como deben ser. Todo lo contrario se convierte en noticias con cero interés. Y acá hay un error conceptual. Y aquí saben que no les vamos a hablar de temas de tribunales ni de leyes, porque con todo el respeto podemos tener nuestra opinión sobre los jueces, podemos interpretar las actitudes de los jueces, pero de ahí a ponernos a legislar, pues entenderán que hay una distancia grande y, como decimos, a veces no somos especialistas en el tema. Pero sí que sabemos una cosa, que una denuncia por la violación de la privacidad de alguien solo puede denunciarlo alguien, o sea, Sánchez. No podemos denunciarlo nosotros, a la Fiscalía ni a nadie. Es una decisión que solo puede realizar el afectado, porque ustedes se imaginan que mañana alguien nos dice a nosotros de todo, o al señor Elías le insulta, le dice lo que todo, y va a uno de ustedes y lo denuncia a quien le ha insultado, ¿no? El juez dirá, oiga, muy bien, usted será todo el amigo que sea, será lo que quiera de este señor, del señor Elías, del señor Carlas, de quien quieran, pero quien debe denunciarle es él. Algo, por cierto, bastante coherente, con lo cual se entiende todavía menos esa maniobra que, por cierto, ha llevado a la portada de algún diario. Son cosas que hay que controlar, porque si no, las cosas se pueden convertir en confusas, vamos a decirlo así. Y en un momento como el actual, donde la calma y la tranquilidad es necesario, lo menos que puede haber es la confusión. Por cierto, hoy sesión de control, donde, para variar, Sánchez no ha respondido nada, Feijóo pues ha vuelto a sumarse al carro, por cierto, se ha olvidado de ir a una votación importante hoy, que han perdido por un voto. En fin, son de esas cosas que hay que empezar a tener un poco el control de las cosas, porque si en una situación como la actual pierdes el estatus de tener los pies en el suelo, pues vas mal. Sesión de control, ya la habrán visto que la ha visto, pues ¿qué quieren que les diga? Los gestos, las sensaciones, nos hace gracia porque las últimas horas se empieza a analizar los perfiles psicológicos incluso de Sánchez, de Montero. Bueno, pues alguno lo podía haber hecho hace meses, como hemos hecho aquí, porque está claro que es personal que no está en su mejor condición mental ni física. Se ha hablado también del Congreso del apagón, saben que vamos a tardar meses en saberlo, con lo cual algunos pensamos que lo va a explicar el gobierno siguiente. Ha confirmado que el CNI ha destacado los ciberataques, como dijimos en su momento, y lo único que nos han aportado es que empezó en Sevilla, Granada y Badajoz. En fin, es cada vez más obvio que es un tema de las renovables, pero el gobierno no puede asumir algo, más si cabe cuando tenían a la ministra de turno en las instalaciones de red eléctrica, para ese mismo día comentar que era el primer día donde la red eléctrica funcionaba con renovables al 100%, siendo un hito mundial. Se les jodió el invento. Insistimos, como dijimos hace días, hay gente que no entiende estos retos y hay sistemas que, aunque les sorprenda, se pueden caer de una forma más sencilla de lo que parece. Como también la historia del hermanísimo David Sánchez, parece que se está cayendo. Las acusaciones le piden 3 años de cárcel más devolver todo el dinero cobrado. Vamos a ver qué pide la Fiscalía para cuando empiece el juicio, que esperemos sea en breve. En todo caso, recordarán que cuando empezó esta historia, como la de Begoña, era fango, 5 días de reflexión, porque nos están atacando, la ultraderecha. Hoy ha recordado, creo que se llamaba Soraya, no sé qué, una exdiputada del PSOE, que ella se fue del PSOE antes que más de media España fuera ultraderecha, en una clara alusión a que este gobierno lo único que ha hecho es polarizar y llamar facha a todo aquel que no comulgara con lo suyo. Y lo suyo, no lo vamos a explicar otra vez, porque lo hemos dicho al principio, saben en qué consiste. Las putas, la corrupción, según parece, la droga, hablamos de los seres, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy curioso, y esto es una reflexión, que vamos a dedicarle nada, 30 segundos a la oposición, para indicarles a la oposición un problema que vemos muy grave. Y es que están centrando todos los disparos en el presidente Sánchez, que está muy bien, pero no son conscientes de que el PSOE está trabajando el plan B, Paje y algún otro, que son mediocres, pero que nadie dude que en este país, si cae Sánchez, le van a cargar la de Dios, van a seguir los mismos, van a upar a Sánchez, y como la oposición se ha dedicado, en vez de atacar al Partido Socialista, como hizo, por cierto,
El PSOE cuando atacaba al PP, y no atacaba a Casado, no, atacaba al PP entero, y consiguió los resultados que saben. El PP y Vox se equivocan atacando exclusivamente a Sánchez porque lo único que hacen es ponerle una puerta de salida que está muy bien, pero dejan abierta la puerta que el PSOE, con un líder diferente, aunque sea el bocazas de paje, puedan sorprender en unas hipotéticas elecciones. Ni eso ha sabido hacer la oposición. Salimos rápidamente fuera de España para dos temas. Uno, que Putin ha decidido no ir a Estambul, a pesar de las presiones de Trump, etcétera, etcétera. Miren, ¿qué quieren que les diga? Hay unas declaraciones, unos comentarios del señor Pablo González, recuerden aquel espía que salió del frío, aquel que trabajaba en la Sexta y todo eso, dándole un poco la razón. Alguno ha puesto un escándalo, pues le damos la razón al señor Pablo González. Nosotros no somos obviamente asesores de Putin, nunca nos ha gustado el polonio. Pues imagínense qué mal rollo, te vas de viaje y te dan para beber polonio, pues te quedas un poco jodido. Pero lo cierto es que si lo fuéramos, que tampoco nos interesa, vamos a ser claros, que nadie se equivoque, también le hubiéramos dicho que a qué cojones va a ir a Estambul. Cuando uno tiene que demostrar fuerza y otros muestran debilidad, tú lo que no puedes plegarte es a las exigencias de otro. Es que está en juego la paz mundial y no sé qué. ¿Alguien se cree de verdad que le importa un carajo a Putin la paz mundial? Putin lo que quiere es demostrar que es el más fuerte. Y si para demostrar que es el más fuerte no ha de ir a Estambul, no ir a Estambul, como es normal, a Putin hay que darle la comida en la boca y hacerle parecer que es el más listo y que sus propuestas son las mejores. Eso se llama negociar. Y por cierto, cosa que Trump sabe hacer bien, muchas dudas tenemos que Zelensky sepa negociar ni el precio de una gallina clueca. Y hemos dejado para lo último esa comunicación que ha tenido hoy el presidente en ese estado, podemos decir, embólico que tenía hoy, está un poco con cara de preocupado, donde se le ha escapado decir que Israel es un estado genocida. Hombre, decir que Israel es un estado genocida, perdón, es una barbaridad. Cada uno puede tener obviamente su opinión sobre Israel, puede gustar más o menos, pero llegar a eso y más con Israel, pues es una falta de respeto. Nosotros hemos puesto a la tarde que esperábamos que el gobierno de Israel pues tomara alguna medida. No digo que nos hayan hecho caso, saben que a nosotros no nos escucha ni Dios y no nos hace caso, pero al cabo de unas horas Israel ha convocado a la embajadora española en Israel para pedirle explicaciones. Veremos si se queda solo en pedir explicaciones o vamos a más. Recuerden, por cierto, que esos famosos contratos siguen estando en vigor con Israel. El presidente miente más que habla. El presidente miente a sabiendas. Hoy hemos tocado más temas y mañana veremos si tenemos programa o no, porque mañana saben que estamos en Tenerife, conferencia coloquio, tienen ahí el cartel para apuntarse quien no se ha apuntado. Muchas ganas de ir a Tenerife, les vamos a ser sinceros, es la primera vez que vamos a Tenerife como conferencia coloquio, hemos estado alguna vez, y con deseo de llegar allá e intentar responder a las preguntas de todo el mundo, como hemos hecho en los otros conferencia coloquios. Vamos, y una vez acabado el programa, vamos a intentar, como creemos que habrá más novedades mañana, intentaremos hacer el programa, a ver si no nos confundimos mucho con la hora, porque si nos liamos a la hora que últimamente estamos yendo, a las 12:30 o 1, pues vamos a seguir a las 3 de la madrugada. Claro, teniendo en cuenta la hora de menos, pero vamos a intentar corregirlo. Sí que les avanzamos que, salvo novedad o no funcionará algo, vamos a hacer la conferencia coloquio en directo a las 6:30 hora local, 7:30 hora peninsular. Y vamos a intentar que vía Twitter, que es como lo vamos a hacer, pues la gente pueda hacer preguntas. Vamos a ver si con Elías podemos coordinarnos. Saben que todo es en riguroso directo. Habrá que confiar en las conexiones y vamos a intentar, pues si hay preguntas de todos estos temas, obviamente poder responderlas también en directo desde la conferencia coloquio para hacerlo un poco más global.
Es un experimento nuevo, pero bueno, creo que lo habíamos avanzado ya en alguno de los lugares donde habíamos estado, pero a veces saben que la tecnología nos falla, podemos prometer que va todo perfecto y luego no sale el programa, no hay luz, no hay voces, bueno, si hay un apagón nos quedaremos tirados, etcétera, etcétera, pero esperemos que eso no suceda. Si funciona, obviamente intentaremos repetir el mismo experimento el sábado en Zaragoza. Como ven, intentamos avanzar cada conferencia, coloquio, pues para que estén todos más presentes y puedan hacer las preguntas que consideren adecuadas. Aquellos que vengan en directo, recuerden que el formato va a ser el de siempre, es decir, nosotros haremos 3-4 palabritas de agradecimiento y poco más, y posteriormente pues la gente que nos pregunte empezar un debate, conferencia, intentando explicar todo lo que suceda, que les avanzamos que mañana va a seguir sumando pasado mañana, y va a coger unos derroteros, como decimos, muy complejos para el presidente Sánchez. Vamos a ver si mañana se puede entrar a su despacho o no, o sigue muy cabreado. La sensación es que se va a cabrear todavía mucho más. Está perdiendo el Oremus, porque no controla nada y es consciente de que no controla a quien está controlando el tema. Y eso, les aseguro, que jode, perdón la vulgaridad, un montón. Nosotros nos vamos a emplazar ya mañana a Tenerife, Hotel Taburiente, 6:30 hora local. Quien quiera puede apuntarse en el WhatsApp que está puesto en el cartel. Si alguien no lo encuentra por lo que sea, lo pondremos también en Twitter, pues nos envía un email a confirmado@moncloa.gmail.com y desde allí lo podemos apuntar. Nos emplazamos pues a mañana. Como siempre decimos, simplemente seguimos.